Hola y bienvenido al capítulo número 3 de automatización industrial. El día de hoy vamos a hablar de los enclavamientos, en este caso con el tema de los contactores. En el video anterior, cuando hicimos referencia a los contactores, dejé de insinuar el tema de los contactos auxiliares y la bornera de conexión del lado de potencia. Como estamos hablando principalmente de automatización y control, potencia lo vamos a dejar un poco de costado, pero igual se dará un poco de explicación durante los próximos videos. Y con el tema de los contactos auxiliares lo vamos a pronunciar ahora. En la imagen que estamos apreciando acá, en este diagrama, que he realizado hace unos minutos, ya en los videos anteriores hemos mencionado sobre los contactos y sobre interruptores, los bobinados de los contactores. Hoy vamos a hablar un poco ya más técnico sobre el enclavamiento gracias a los contactos auxiliares. Acá, si nos logramos apreciar, tenemos la línea conectado en serie, un pulsador normalmente cerrado que lo he designado como parada de emergencia. Tengo un switch, un pulsador normalmente abierto, que al momento de energizar la bobina de un contactor que sería KM1, dentro de los contactos auxiliares que posee este contactor, que en un ejemplo más pronto en el teórico que presento, en el práctico que realizaré en unos minutos más, indicaré el modelo o cómo vienen en los contactos. Acá encontramos en este caso un contacto auxiliar que es normalmente abierto, correspondiente a KM1, que sería la bobina y contactor de KM1. Y por el costado de acá, que será el uso de otro contactor para el enclavamiento que es manual. Acá lo he separado en un enclavamiento automático y un enclavamiento manual. Y en el diagrama de potencia he solo utilizado una línea de cada contactor en el sector de potencia, colocando una ampolleta para poder diferenciar el funcionamiento. Vamos a ejecutar el programa. Si se dan cuenta, al momento de presionar el switch de parada de emergencia y suelto, se desenergiza todo el tema de la línea que me va a alimentar en unos minutos los bobinados. Vamos a hablar principalmente con el tema del enclavamiento automático. Aquí ya comenzamos en el área de automatización. Gracias a los contactos auxiliares podemos realizar que los ciclos en este momento sean abiertos o cerrados. Como mencionamos en videos anteriores, cuando nos referimos a ciclos, hablamos de un proceso que se va a realizar. El proceso que tengo acá todavía no lo he designado como un ciclo abierto o un ciclo cerrado, pero sí les voy a mencionar sobre ciclos. Ya en los próximos videos insinuaré cómo utilizamos los ciclos en sí. Al momento de pulsar el switch 2 normalmente abierto, me va a energizar a este contactor. Yo suelto el pulsador y automáticamente, por una línea que viene antes del switch, lo saqué de manera paralela y lo pasé a una bornera de los contactos auxiliares que posee este contactor, retornando la alimentación hacia la entrada de la misma base del contactor, en este caso el bobinado. Si se dan cuenta, al momento que yo presioné, se energizó el contactor, se enclavó el contacto auxiliar correspondiente a este contactor, y en el sector de potencia, en el enclavamiento automático, se ha cerrado el contactor, permitiendo el paso de corriente desde este punto a la ampolleta que se encuentra acá. Como ya
no necesita pulsar nuevamente porque es un pulsador mencionado anteriormente. Solamente para poder detener ese proceso, el funcionamiento de esa ampolleta, yo debo presionar el switch de la parada de emergencia y al momento de soltar se desenergiza este contactor. Volvemos a intentar. Presionamos el switch, suelto, se energiza el contactor, se enclava el proceso y ya está funcionando automáticamente. Prácticamente está haciendo este dibujo de circulación de corriente para energizar este contactor y funciona la ampolleta. Vamos a parar el funcionamiento automático y vamos a hablar ahora del enclavamiento manual. El enclavamiento manual se utiliza en algunos tipos de automatizados, ya sea para hacer funcionar, como dice la palabra, manual un motor, por ejemplo una motobomba, ya que se nos está secando el campo, el tema de plantas. Ok, no necesito que llegue al horario que yo configure mi temporizador, lo voy a hacer funcionar, por un ejemplo, manual. Y en este caso he pasado también por el switch de parada de emergencia para poder simplemente tener una parada en caso de algo. Como se llama parada de emergencia, se ve uno obligado a pasar todo lo que es el tema de seguridad por esos contactos para detener todos los procesos de una. Al momento de presionar, en este caso el ejemplo que daré práctico en unos minutos más va a ser con un selector, que es también parte de un interruptor, que al momento de presionar y soltar queda funcionando el contactor, se enclava de manera manual y la única manera de detener este contactor es nuevamente presionando y cambiando de posición el interruptor. Volvemos a activar el interruptor y vemos que en la línea de enclavamiento manual se ha encendido la ampolleta. Y para desenergizar tengo que volver a presionar, en este caso, el interruptor. Y para terminar, como mencioné, la parada de emergencia nos permite hacer esto. Tenemos funcionando el enclavamiento automático, el enclavamiento manual, y la parada de emergencia nos permite derribar todo el funcionamiento de los enclavamientos, excepto el enclavamiento manual. Las paradas de emergencia tienen la ventaja de que no retornan a su posición normal a no ser que sea destrabada manualmente. Obviamente este es un ejemplo básico, ya que al momento que yo suelte ahora este pulsador normalmente cerrado, este contactor, la bobina de este contactor se va a volver a energizar regresando a su funcionamiento. Vamos a pasar ahora al práctico, donde citaré la manera de conexión y hablaré de los contactos auxiliares. Vale, ahora que pasamos a la parte práctica, acá he impreso el tema del diagrama. Si es necesario que regresen atrás en el video para que puedan ver bien el diagrama, sería ideal. Acá yo ya hice este tipo de conexión en la bornera de los pulsadores y la botonera de la parada de emergencia, y me falta solamente conectar las señales que vienen de los interruptores y pulsadores a cada contactor. El sector de potencia no los voy a conectar porque no cuento en este momento con los bombillos necesarios para dar el ejemplo, pero entenderán al momento que actúen los contactores. Acá ya tengo armado en una pequeña plancha, por decir así, lo que vamos a realizar, y
acá, esta sería mi parada de emergencia, que es una parada de emergencia normalmente cerrada, que sería el contacto. Tenemos el pulsador de color verde para el contactor normalmente abierto para el funcionamiento del enclavamiento automático, y el interruptor. Vamos a utilizar un selector que nos va a permitir accionar y que quede en ese punto hasta que yo regrese manualmente. Estas conexiones ya las tengo realizadas, se pueden guiar con el tema del diagrama. Voy a dejar esto nuevamente acá para dar un poco más de, porque igual es un poco complicado y no se va a soltar un cable. Primero estoy utilizando contactores de 110 volts. Ya la línea acá en Chile son de 220 y 380. Como son contactores de 110 volts, estoy utilizando un transformador de corriente a 110 volts alternos, ya. Y estos contactores, vamos a hacer la revisión rápida de lo mencionado. A ver, acá yo tengo cableado la bobina de alimentación de cable negro, que sería mi fase, y neutro de color blanco. No sé si se logra apreciar bien. Y tenemos las líneas que son de potencia, ya, línea 1, línea 2, línea 3. En este modelo de contactor también es posible encontrar la alimentación por bobinado en ambos costados. Este tipo de relé, que es marca Siemens, ya, categoría AC3, no tiene contactos auxiliares, lo cual el módulo que tengo en mis manos es un anexo que se puede colocar al dispositivo del contactor para poder utilizarlo. Si se logra apreciar bien, creo que se alcanza a apreciar ahí. Si se dan cuenta, tengo contactos que son normalmente abiertos y normalmente cerrados: 13 y 14, 23 y 24, 31, 32, y esto lo mencioné en el video anterior. Cualquier cosa puedes regresar a ver el video de cuando hablo sobre la nomenclatura que se le indican a estos contactos. Este módulo se coloca encima de lo que es el tema del contactor y queda enganchado a la base del contactor. Impecable. Ya. Lo que vamos a realizar ahora por este costado de acá, no se logra apreciar muy bien por el tema de la iluminación. Tengo la bornera de conexión donde he traído las dos señales que están en estos cables, ya, donde he traído las dos señales para el funcionamiento de lo que es el selector y el tema de el pulsador. Y como ya le he colocado los cables, simplemente los vamos a conectar. Estoy utilizando lo que es el riel DIN, que sería la parte metálica canelina, que nos permite utilizar para canalizar los conductores eléctricos y nos permite que estéticamente esto se vea mejor. Así que lo vamos a ocultar y ocultar. Las dos señales llegan acá, llegan acá, llegan acá y cerramos. Estéticamente no se va a ver muy bien porque lo he desarmado, pero ok. En fin, voy a hacer la conexión de la alimentación que viene desde lo que son interruptores al primer contactor, y vamos a utilizar los módulos que se encuentran aquí para poder hacer el enclavamiento automático del contactor. Bueno, ya he conectado todo lo que es el tema de conexión a la bornera,
que se encuentra por este costado. Ya tengo la alimentación de 110 con el cable fase que va directamente a los interruptores. La línea fase pasa directamente por el contacto cerrado que corresponde a la parada de emergencia, y esto viene en serie y después se conecta en paralelo a la alimentación de cada switch normalmente abierto. El verde lo designamos para el automatizado automático y el interruptor para el enclavamiento manual. Lo que vamos a hacer en este momento va a ser presionar el pulsador verde para poder anclar lo que es el contactor de manera automática. Al momento de presionar y soltar, este enclavamiento acaba de quedar de manera automática, o sea, activado. Acabo de presionar la parada de emergencia y voy a volver a presionar el pulsador. Si se dan cuenta, ya se encuentra funcionando de manera automática, y la única manera que se pueda desactivar sería presionando la parada de emergencia. En el caso del interruptor, este es un selector. Vamos a girar el selector y se nos va a activar el contactor de manera manual. Ya está el funcionamiento automático y el funcionamiento manual, gracias al uso en este caso del módulo adicional de los contactos auxiliares. Y para finalizar, como mencioné en el video en la parte teórica, si yo hago funcionar el contactor de manera automática y hago funcionar el contactor de manera manual al mismo tiempo, si se dan cuenta, vamos a hacer con la hoja, presioné el pulsador para que activara este contactor y el pulsador o selector que diga para activar esto, pero viene desde la misma parada de emergencia. Es decir, si lo presiono, se nos va a detener ambos. Y como es una parada con retención, la única manera es girar y regresa a su posición normal, que es cerrado. La única cosa que mencioné delante fue que el contactor que funciona por un selector regresará a su funcionamiento normal hasta que el selector lo desactive. Espero que les haya gustado el video. En este caso, cualquier cosa puedes dejarlo en el comentario. Y nada, pues suscríbete, activa la campanilla en las notificaciones para que estés atento a todas las subidas de videos que se nos vienen al futuro. Gracias por ver este video y que tengas muy buen día.